En el camino de la vida, cada uno de nosotros vamos adquiriendo equipajes o pesos que van cargando nuestra existencia de conductas que inciden de manera negativa o positiva en nosotros. El aprendizaje nunca debería ser desechado o desaprovechado. Los seres humanos podemos llegar a ser como esponjas que en algunos momentos lo absorbemos todo. Nuestra mente es una supercomputadora con una gran capacidad de almacenamiento y además con un gran procesador. Pero debemos aprender a ser selectivos y cuidadosos en cuanto al conocimiento que adquirimos y procesamos. Y además, muy importante, debemos aprender a conocernos en cuanto a nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Quieres que te diga algo? Tú eres un ser maravilloso, creado a imagen y semejanza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que puedes, si quieres, puedes llegar a ser lo que te propongas ser. Que solo debes autodisciplinarte, ser consecuente y ante todo, tratar en todo momento de mantener en completa paz tu salud emocional. En estos momentos sociales en los cuales estamos cada vez más inestables y que la sociedad cada vez más empuja hacia el individualismo, es fundamental que tú y yo podamos aprender cómo mantener en un buen nivel el equilibrio emocional. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos o recomendaciones vitales o sugerencias para mantenerte en una buena salud emocional. Quiero que abras tu mente, que abras tu corazón, que abras tu espíritu, que tu alma se expanda y que en este momento puedas escuchar con atención estas recomendaciones vitales que van dirigidas hacia tu equilibrio emocional, hacia tu alma. Permíteme decirte algunas recomendaciones. Escúchalas bien. Número 1. Vivamos un día a la vez. Todos los días son distintos. Cada día tiene su propio afán, su propia carga. No te preocupes por el mañana. Vive el hoy. No digo que no te ocupes en planificarte, sino descarga tu mente de las preocupaciones y vive el hoy. Cada día tiene sus propias características. El hoy disfrútalo, evalúalo todo, desecha lo malo o lo que no sirva para tu crecimiento y lo que sea bueno, entonces aprovéchalo. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero es nuestra decisión, escucha bien, es nuestra decisión saber cómo las aprovechamos o las desperdiciamos. Es nuestra decisión. Número 2, o segunda sugerencia de paz emocional. Aprende a ser agradecido. Agradece por la vida que hoy tienes. Agradece por los alimentos. Agradece por el lugar que tienes para descansar. Puede ser que las circunstancias que estás pasando no son las más idóneas o las que quisieras que fueran, pero aún el Creador sigue dándote la oportunidad de abrir los ojos ante un nuevo amanecer. Y entonces tienes que aprender a ser agradecido. Cuando agradecemos, evidentemente estamos siendo consecuentes con lo poco o lo mucho que hemos recibido el día de hoy. La tercera recomendación, y para esto quiero recordar algo que decía mi madre: dime con quién andas y te diré quién eres. En este punto debemos aprender a cuidar con quién nos relacionamos. Debemos rodearnos de personas que nos sumen y no que nos resten. Personas que nos animen
y edifiquen con sus palabras y acciones. Somos seres sociales, eso es verdad, y ciertamente necesitamos relacionarnos, pero seamos selectivos con aquellos que decimos que son nuestros amigos. Rodémonos, estemos con personas que tienen planes, proyectos, futuro, metas alcanzables y que puedan transmitirnos también ese deseo de vivir y de seguir adelante. El número 4 dice así: de todas las cosas que cuides, cuida tu corazón. No permitas que en tu corazón se cultiven emociones negativas como el odio, el rencor o la desesperanza. Además, también cuida tu corazón desde el punto de vista de la salud física, manteniendo siempre, en todo momento, una alimentación balanceada y cuidadosa del corazón. Otro punto importante para esas recomendaciones vitales es la siguiente: cuida tu mente. Desecha de tu mente cualquier tipo de pensamiento negativo, oscuro, gris o derrotista. Enfócate, pon tu lupa en lo positivo, en lo puro, en lo honesto, en lo digno y de buen nombre. Henry Ford dijo así: si piensas que puedes, estás en lo cierto, tú puedes. Pero si piensas que no puedes, también estás en lo cierto. Es cierto, no puedes. Todo la respuesta de lo que tú decidas hacer está en ti. Uno de los mayores conflictos internos que podemos tener es la próxima recomendación. Es el aprender a perdonar. Y lo más interesante es que aunque es algo interno, también se refleja en lo externo. Debemos aprender a perdonar. Y no estoy hablando de olvidar, sino perdonar, que quiere decir que eso no te haga daño y que así como Dios nos ofreció perdón en el sacrificio de Jesús, entonces también nosotros podemos perdonar a quien nos ofende. El señor Mahatma Gandhi dijo una vez: el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. No dejes que el no perdonar te haga débil. Y por último, y considero que es el más importante, enriquece tu fe. Todos creemos en algo o en alguien. No sé en qué crees tú. Yo creo en Dios y en el amor que Él me mostró por mí a través de Jesús. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tienes fe, puedes luchar, levantarte, seguir adelante y buscar ganar la batalla. Mientras tengas fe, todo va a estar bien. La fe es esa semilla que sembramos en nuestro corazón, que regamos con nuestros pensamientos y que va creciendo con cada paso que damos para conseguir lo que queremos. Esto es la construcción de un mejor ser humano. 7 elementos, 7 características, 7 recomendaciones que son vitales para tu paz, tu salud emocional. Aunque pueda ser difícil a veces luchar con nuestras propias debilidades, debemos fortalecer nuestras fortalezas, llenarnos de alegría, de buenos pensamientos, de buenas compañías que nos acompañen en el sendero de la vida. Y lo más importante, sigue creyendo y teniendo fe, pues mientras haya vida, aún hay esperanza. Compartió contigo en este momento, compartió con todos ustedes en este momento, en estos minutos, Carlos Cabral, un productor independiente de contenidos audiovisuales para el crecimiento integral del ser humano. Si te gustó, entonces compártelo con alguien, dale un me gusta y además suscríbete a nuestro canal Cápsulas de Crecimiento para que recibas más información de contenidos como este. Y desde aquí, desde este lado, yo les envío un gran abrazo y un gran Dios les bendiga. Saludos.